Historia antigua de la cirugía de las cataratas. Segunda parte. Egipcios, griegos y romanos. En aquellos años los médicos pensaban que la coloración blanca o amarronada que se ve detrás de la pupila en pacientes con cataratas avanzadas se debía a lo que llamaban un acúmulo de un humor que caía, fíjense, que caía del cerebro y que era totalmente independiente del cristalino. Este falso concepto y a su vez la técnica quirúrgica de la reclinación originarias de la India fueron llevadas a Grecia, a la Escuela de Medicina de Alejandría por Alejandro Magno y luego a los romanos. Es muy probable que en Mesopotamia y en el antiguo Egipto se operara la catarata, que por el contrario se consideraba incurable en la Grecia de la Edad de Oro, donde los anatomistas decían que el cristalino no existía en el ojo vivo. Para Aristóteles era una flema que se acumulaba después de nuclear el ojo. Los griegos llamaron a dicho humor cerebral hipoquima, flujo que desciende, y los romanos su fusión, y posteriormente los médicos árabes nusulema, que quiere decir caída de agua. Los griegos también emplearon el término cataractes, lo que cae desde arriba, que se tradujo luego con varios significados como cascada, verja fortificada y celosía. Ahora pueden entender por qué llamamos a la opacidad del cristalino catarata. Estas últimas interpretaciones eran las más aceptadas en los siglos V y VI de nuestra era. La catarata, por tanto, era como una verja, como una celosía, algo que obstruía y tapaba, impidiendo ver con claridad. Una celosía más o menos densa. A finales de la Edad Media, Constantino el Africano, un monje cartaginés, al traducir los escritos médicos del árabe al latín, empleó la palabra catarata y desde entonces hasta la actualidad empleamos dicho término. En el mundo romano, Celso, un gran médico, el año 25 de nuestra era, explicaba la reclinación de forma similar a Sansruta. Su ruta usaba un instrumento puntiagudo para empezar la cirugía y reclinaba la catarata con una espátula poco cortante. Los romanos, por el contrario, empleaban el mismo instrumento punzante para entrar en el ojo y para reclinar la catarata. Curiosamente, en vez de mejorar, empeoraban los resultados porque el instrumento punzante lesionaba más el cristalino opaco. Es decir, después de varios siglos, en vez de mejorar, empeoró la técnica. Entonces, consideraban el cristalino el órgano central de la visión y, por tanto, no debían extraerlo, podían trasladarlo, pero no quitarlo. Pensaban que la catarata era una membrana producida por coagulación del vítreo delante del cristalino. Se empezó a emplear el opio como anestesia. En el Renacimiento hubo grandes anatomistas como Vesalio, pero no lograron ubicar adecuadamente el cristalino. Leonardo da Vinci lo situaba en el centro del globo ocular. Edad Media y Renacimiento. Durante la Edad Media permaneció estancado el conocimiento de la anatomía ocular y, por tanto, no hubo progresos en la cirugía de la catarata. Muchos de ustedes habrán leído la famosísima novela de Noah Gordon, El médico, publicada en 1986, que fue un bestseller, uno de los libros más vendidos en todo el mundo. O habrán visto la película, que se ha pasado por todos los cines, o el musical, que se está representando actualmente en varios teatros. Rob Cole, hijo de unos carpinteros de Londres, quedó huérfano y sin hogar a los 9 años con riesgo de ser vendido como esclavo. Se convirtió en aprendiz de un charlatán
campechano y simpático que montaba espectáculos para atraer público a su negocio de cirujano barbero. Realizaba pequeñas curas y vendía un jarabe que lo curaba todo, que le llamaba la panacea universal. A alguno, por supuesto, le sorprenderá que en la antigüedad, fíjense, los barberos eran los que ejercían de cirujanos. Un día Rob se sorprendió porque su maestro le dijo a un anciano que su ceguera era incurable y luego comprobó que le curó otro médico. Descubrió que había un gran maestro de la medicina persa llamado Avicena que operaba las cataratas. Después de un montón de aventuras consigue ser discípulo del gran maestro y aprende a operar por el método de reclinación. Sorprendentemente, todas las culturas de Europa y América operaban las cataratas por reclinación con instrumentos de varios metales como el oro, el cobre, la obsidiana o con púas de maguey. En el siglo XVII, Fabricius Abacua Pendente, en la Universidad de Padua, en Italia, localiza acertadamente la posición anatómica del cristalino, pero curiosamente no lo relaciona con la catarata. En esta época se aconsejaba buscar las condiciones climáticas idóneas para reclinar la catarata y así lo describe un poema escrito en 1622 por el notable cirujano inglés Richard Bannister. La traducción no literal del poema diría así: tiempo para reclinar las cataratas. Reclinar las cataratas en un día tranquilo, sin viento ni nubes que perturben el aire, cuando la primavera llegue a la tierra o el otoño deshoje los árboles, con la luna llena o un conjunto propicio dominado por Géminis o Aries. A mí me resulta muy curioso que hagan estas observaciones de cuándo se debe de operar una catarata por reclinación. Es curioso cómo imaginaban y sin base científica aconsejaban de forma fantástica combinar las épocas con incluso la astrología. A mitad del siglo XVIII es cuando se produce el verdadero cambio, la verdadera revolución en la cirugía de las cataratas. Es increíble que la reclinación, que es un método de poco éxito, haya sido la técnica más empleada durante siglos para tratar las cataratas.